Hola, hola a todos, todas, a todes. Estamos ya en nuestra última clase de resolución del modelo de la PSU del DEMRE, de lenguaje por supuesto. Hoy día vamos a ver los ejercicios que nos estaban quedando pendientes, que correspondían a los ejercicios del 65 al 80. Qué bueno que estén todos conectados. Hola Cover Escolar, hola Kiara, hola Nina, hola Anaís, hola Benja. Qué bueno que estén pendientes de esta última clase. Vamos a comenzar inmediatamente ya, para no perder el tiempo. Entonces les recuerdo siempre que estamos en esta parte, que es el ítem de comprensión de lectura. Hola Diego, qué bueno que se están uniendo. Recuerden que en esta parte tenemos 15 ejercicios, hola Marcelín, tenemos 15 ejercicios de vocabulario contextual, ya que están repartidos en la totalidad de preguntas de comprensión de lectura. Y las demás, bueno, son preguntas tipo de inferencia, ¿cierto? Interpretación, análisis, ¿verdad? Todo este tipo de cosas que preguntan en comprensión de lectura. Así que nos quedan dos textos que vamos a ver en esta oportunidad, que son los últimos dos, y daríamos por finalizada esta sesión, ¿ya? El día lunes vamos a tener una jornada de resolución de la Universidad Mayor, ¿ya? Así que también ahí pueden conectarse para resolver algunas dudas que hayan quedado pendientes. Bueno, y ahora voy a desaparecer para que podamos leer bien este texto, que es el texto número 6, que cubre las preguntas de las 65 a las 72, ¿ya? Y comienza así. Hay un hecho que, para bien o para mal, es el más importante en la vida pública europea de la hora presente. Este hecho es el advenimiento de las masas al pleno poderío social. Ya, entonces, hola nueva sonrisa, hola nueva sonrisa Spadental. Qué bueno que se estén uniendo, chicos, sigan uniéndose por favor para que puedan resolver todas sus dudas en esta clase, ¿ya? Entonces, hay un hecho, dice el texto, que para bien o para mal es el más importante en la vida pública europea de la hora presente. ¿Ya? ¿Cuál será este hecho? El hecho es el advenimiento de las masas al pleno poderío social. ¿Ya? Entonces, esta es la tesis, digamos, que está defendiendo este texto, o este podríamos decir que es el tema central. ¿Ya? Entonces, tesis o tema que está desarrollando. Dense cuenta que la introducción, que es todo esto, digamos, del principio, también tiene una mini introducción, que sería esta parte, ¿cierto? Que está intentando introducir esta tesis, ¿verdad? Nos está intentando hacer una pequeña contextualización para luego presentarnos qué es lo que va a desarrollar. Entonces, el advenimiento de las masas al pleno poderío social es un texto político, ¿cierto? Como las masas, por definición, no deben ni pueden dirigir su propia existencia, y menos regentar la sociedad, quiere decirse que Europa sufre ahora la más grave crisis que a pueblos, naciones, culturas cabe padecer. Ya, entonces aquí estamos hablando de una crisis que tiene que ver con las masas y con la forma en que nos vamos organizando, ¿cierto? Como masa. Justo es muy acorde, ¿cierto? Muy ad hoc a lo que estamos viviendo, ¿verdad? Esta crisis ha sobrevenido más de una vez en la historia. Su fisonomía y sus consecuencias son conocidas. También se conoce su nombre, se llama la rebelión de las masas. Para la inteligencia del formidable hecho conviene que se evite dar desde luego a las palabras rebelión, masas, poderío social. ¿Ya? Entonces aquí habla acerca de un problema que tenemos con las palabras, ¿verdad? No podemos, digamos, este autor dice que tenemos que evitar decir estas palabras ya que causan un problema, ¿verdad? Causan un problema, al parecer tienen un significado exclusiva o primariamente político. La vida pública no es solo política, sino a la par y aún antes intelectual, moral, económica, religiosa. Comprende los usos todos colectivos e incluye el modo de vestir y el modo de gozar. ¿Ya? Entonces esto es súper importante porque lo que está diciendo este autor finalmente en estas primeras partes, ¿cierto? Es que, buena César, qué bueno que llegaste justito. Hola Millaray también, no sé si te había saludado antes. Pero qué bueno que se estén uniendo. Estamos recién comenzando a leer este texto, ¿ya? Así que los voy a contextualizar un poquito a los que están recién llegando. Es un texto que estamos viendo, habla acerca de la rebelión de las masas,
¿Ya? Y este autor está tratando de decir que finalmente la vida pública no es solo política, no es solo que tengamos que hablar de rebelión, de masas, de poderío social, ¿cierto? Sino que además tenemos que hablar de la parte intelectual, hola Matías, de la parte moral, económica, religiosa, ¿ya? Es decir, todo lo que tenga que ver con la vida pública también tiene que ver con la cultura. ¿Cierto? Esto que llamamos cultura no es solo el tema de hacer música, de hacer arte, ¿cierto? Tiene que ver con una serie de costumbres. Y eso es lo que este autor está intentando rescatar, ¿ya? El hecho de que hay costumbres y que también hay formas de ver la vida que abarcan otras áreas que no son solamente políticas, ¿ya? Sino que tienen que estar estas otras cosas también, el intelecto, la moral, hola Luis, la economía y la religión también, que la había dejado fuera, ¿ya? Sigamos. Tal vez la mejor manera de acercarse a este fenómeno histórico consiste en referirnos a una experiencia visual, subrayando una facción de nuestra época que es visible con los ojos de la cara. Ya, entonces aquí él está tratando de decir que hay una experiencia que es visible, desde la cual nosotros podemos acercarnos a conocer este fenómeno histórico de las masas. Ya recuerden que cuando hablamos de fenómeno histórico nos estamos refiriendo a las masas y a lo que políticamente constituyen, ¿verdad? Hola, profe, ¿puedo entrar? Bienvenido, Jackson, qué bueno que te hayas podido meter a nuestra clase, a nuestra sala de clase virtual, ¿cierto? Ya, entonces acá nos están diciendo que este fenómeno de las masas, ¿cierto? Podemos tratarlo desde una experiencia visual, subrayando una facción de nuestra época que es visible con los ojos de la cara, es decir, subrayando, destacando, ¿cierto? Poniendo en primer plano esta parte que es más visible, que ahora procede a explicarla. Sencillísima de enunciar, aunque no de analizar, yo la denomino el hecho de la aglomeración, el lleno, ¿ya? Es decir, todo este tema de las ciudades que están atestadas de gente, ¿cierto? Y de hecho acá lo dice, las ciudades están llenas de gente, las casas llenas de inquilinos, los hoteles llenos de huéspedes, los trenes llenos de viajeros, los cafés llenos de consumidores, los paseos llenos de transeúntes, las salas de los médicos famosos llenas de enfermos, los espectáculos, como no sean muy contemporáneos, llenos de espectadores, las playas llenas de bañistas. Lo que antes no solía ser un problema, empieza a serlo casi de continuo, encontrar sitio. Todo este problema de la aglomeración en las ciudades, que hasta el día de hoy es un gran tema y en nuestro Chile actual un enorme tema, ¿verdad? Nada más. Cabe hecho más simple, más notorio, más constante en la vida actual. O sea, aquí él se pregunta, ¿puede ser más evidente que estamos todos aglomerados? Vamos ahora a punzar el cuerpo trivial de esta observación y nos sorprenderá ver cómo de él brota un surtidor inesperado, donde la blanca luz del día, de este día del presente, se descompone en todo su rico cromatismo interior. Qué bonito, qué bonita esta parte. Esto también es un párrafo, digamos, que refleja el estilo del autor. Aquí podemos ver cómo creen que... no es la pregunta cómo, sino de qué época creen que viene este autor. Sin saber, no sabemos quién es el autor todavía. La PSU siempre nos presenta el título y el autor ya llegando al final, ¿verdad? Pero acá, por lo menos con este párrafo, ¿qué pueden ustedes aventurarse? ¿Es un texto contemporáneo o es más bien antiguo? Porque a mí me suena bastante más antiguo, ¿verdad? Con este tipo de metáforas, ¿cierto? Este rico cromatismo interior, esta blanca luz, ¿cierto? Es como súper más colonial, ¿cierto? Es como más de esta época pasada, ¿verdad? Hoy por hoy ni siquiera ponemos las frases en este orden, ¿verdad? Y como un orden un poco complejo para entender, ¿verdad? No es un texto contemporáneo, evidentemente, ¿ya? Entonces, claro, acá dice, vamos a pasar de lo trivial de esta observación y vamos a ver cómo en realidad hay más de lo que creemos. Exacto, muy bien Marcelina, excelente, sí, posterior a la Revolución Industrial por lo menos, ¿verdad? Por el estilo que tiene. Entonces, claro, vamos a pasar de lo trivial para ir viendo dónde está la blanca luz, que sería esta metáfora de poder entender más o menos los pliegues, ¿cierto?, que tiene este fenómeno de las masas, ¿ya? A ver si es que nos alumbramos. ¿Qué es lo que vemos y al verlo nos sorprende tanto? Miren, qué bonito cómo empieza, porque empieza desde lo aparente a pasar al intelecto, ¿verdad?
¿Qué podemos sacar de lo que vemos? Vemos la muchedumbre, como tal, posesionada de los locales y utensilios creados por la civilización. Apenas reflexionamos un poco, nos sorprendemos de nuestra sorpresa. Ya, entonces apenas entramos un poco en reflexión, nos sorprendemos, ¿cierto? De nuestra propia sorpresa de reflexionar. Pues ¿qué? ¿No es el ideal? El teatro tiene sus localidades para que se ocupen, por lo tanto para que la sala esté llena, y lo mismo los asientos del ferrocarril y sus cuartos el hotel. Sí, no tiene duda, pero el hecho es que antes ninguno de estos establecimientos y vehículos solían estar llenos, y ahora rebosan. Queda fuera gente afanosa de usufructuarlos. Aunque el hecho sea lógico, natural, no puede desconocerse que antes no acontecía y que ahora sí. Por lo tanto, que ha habido un cambio, una innovación, la cual justifica por lo menos en el primer momento nuestra sorpresa. Ya, entonces acá empieza a decir cuál es la sorpresa que tenemos, que en realidad vemos que hubo un cambio, ¿cierto? Pero que antes no nos dábamos cuenta. Hola chicos, qué bueno que se estén uniendo más personas, qué rico, qué bueno. Aprovechen esta clase para hacer sus preguntas. Ya entonces este tema de la aglomeración finalmente es un hecho lógico, natural, ¿cierto? De las ciudades, todo el tema, y que no se puede desconocer que antes no pasaba y que ahora sí, ¿cierto? Y esta innovación es la que en algún momento significó nuestra primera sorpresa, ¿verdad? Sorprenderse, extrañarse, es comenzar a entender. Es el deporte y el lujo específico del intelectual. Qué bonito, es el deporte y el lujo del intelectual. Por eso su gesto gremial consiste en mirar al mundo con los ojos dilatados por la extrañeza, o sea, estar siempre sorprendido, ¿verdad? Por eso su gesto, perdón, eso ya lo había leído, su gesto gremial consiste en mirar al mundo con los ojos dilatados por la extrañeza. Todo el mundo es extraño y es maravilloso para unas pupilas bien abiertas. ¡Qué bonito! No perder la capacidad de asombro, ¿cierto? Esto, maravillarse, es la delicia vedada al futbolista y que en cambio lleva al intelectual por el mundo en perpetua embriaguez de visionario. Su atributo son los ojos en pasmo, es decir, como los ojos pasmados, los ojos sorprendidos, ¿cierto? Por eso los antiguos dieron a Minerva la lechuza, el pájaro con los ojos siempre deslumbrados. La aglomeración, el lleno, no era antes frecuente. ¿Por qué lo es ahora? Y aquí empieza a analizar entonces de lleno el tema de la aglomeración. Antes vimos que se dio una vuelta por el tema del intelecto, ¿verdad? Tal vez vuelva a esto más tarde, porque ahora está tratando de rellenar la otra parte de la idea, ¿cierto? La aglomeración. Recuerden que esto lo estuvimos viendo cuando veíamos las preguntas de plan de redacción, ¿cierto? Tenemos que cubrir distintas áreas cuando vamos redactando, ¿ya? Los componentes de esas muchedumbres no han surgido de la nada. Aproximadamente el mismo número de personas existía hace 15 años. Después de la guerra parecería natural que ese número fuese menor. Aquí topamos, sin embargo, con la primera nota importante. Los individuos que integran estas muchedumbres preexistían, pero no como muchedumbre. Repartidos por el mundo en pequeños grupos o solitarios, llevaban una vida por lo visto divergente, disociada, distante. ¿Ya? Entonces, por lo menos hasta este momento de la historia, cuando empieza todo el periodo, ¿cierto?, de las guerras mundiales, todo este tema, ya podemos decir, sí, es posible que haya habido menos gente, pero es increíble porque al parecer no fue así, sino que ahora tenemos más muchedumbre de alguna manera en ciertos sitios. Antes, por lo visto, teníamos gente repartida en pequeños grupos o que llevaban una vida, como dice acá, disociada, cierto, distante, no tan en la masa como podemos ver sobre todo hoy en día, en nuestra época capitalista, ¿verdad? Cada cual, individuo o pequeño grupo, ocupaba un sitio, tal vez el suyo, en el campo, en la aldea, en la villa, en el barrio de la gran ciudad. Estábamos repartidos, ¿cierto? Ahora de pronto aparecen bajo la especie de aglomeración y nuestros ojos ven donde quiera muchedumbres. Donde quiera, no, precisamente en los lugares mejores. Creación relativamente refinada de la cultura humana. Qué importante esto. Reservados antes a grupos menores, en definitiva, minorías.
¿Ya? Entonces, claro, se empiezan a agrupar en estos lugares que supuestamente eran creaciones refinadas de la cultura humana, ¿cierto? Que estaban reservados a grupos pequeños. Estamos hablando de sitios como el teatro, por ejemplo, como la plaza pública. Antes, por lo menos en la época de 1800, ¿cierto? No cualquiera podía andar en la plaza. De hecho, las mujeres no podían andar solas en la plaza. Ya lo mismo en los teatros. La gente que no tenía plata no iba al teatro. La muchedumbre de pronto se ha hecho visible, se ha instalado en los lugares preferentes de la sociedad. Antes, si existía, pasaba inadvertida, ocupaba el fondo del escenario social. Ahora se ha adelantado a las baterías, es ella el personaje principal. Ya no hay protagonistas, solo hay coro. Entonces, en esta metáfora quiere decir que ya no hay seres individuales, digamos, repartidos por ahí, ¿verdad? Sino que ahora tenemos un coro, tenemos solo muchedumbres. El texto me parece, antes la colonización, que es un sistema que iba a destruir la interacción social primaria, la libertad humana, es una vista de cómo fuimos. Excelente, Jackson, muchas gracias, porque eso también va a ayudar a tus compañeros a poder ponerse al día con este texto y a tener una mejor perspectiva. Súper bien, muchas gracias. Entonces ahora ya no hay protagonistas, solo hay coro. El concepto de muchedumbre es cuantitativo y visual. Traduzcámoslo sin alterarlo a la terminología sociológica. Entonces hallamos la idea de masa social, ¿cierto? Ya en términos sociales, así es como se le denominaría a este fenómeno, ¿verdad? La sociedad es siempre una unidad dinámica de dos factores, minorías y masas. Las minorías son individuos o grupos de individuos especialmente cualificados. Ya, entonces, esa es la primera diferencia que él está haciendo, ¿cierto? Las minorías son individuos o grupos de individuos, digamos como estos grupos que han estado apareciendo y que cada vez son más numerosos, ¿cierto? En nuestra sociedad, como lo es la sociedad LGBTI, ¿cierto? Que en un momento de la historia fue completamente negada, al igual que el movimiento feminista, ¿cierto? Que también fue completamente negado en su momento. Hola Marisa, qué bueno que te estés uniendo. Entonces, claro, cuando hablamos de minoría estamos hablando no solo de individuos, digamos, personas comunes, ¿cierto?, naturales, sino que también estos grupos de personas que comienzan a levantarse en una sociedad de masas que realmente no les presta voz, ¿cierto? Porque la masa generalmente es como más estandarizada, ¿cierto? Pero eso ya son otros temas. Acá define la masa. La masa es el conjunto de personas no especialmente cualificadas, ¿ya? No se entienda pues por masas solo principalmente a las masas obreras, que era un tema de la época, ¿cierto? No es solo el tema de las masas obreras, sino que masa es el hombre medio. De este modo se convierte lo que era meramente cantidad, la muchedumbre, el hecho de que haya tanta gente, en una determinación cualitativa. Es la cualidad común, es lo mostrenco. Miren, no justo parece que no puse ese significado, lo olvidé ponerlo. Social es el hombre en cuanto no se diferencia de otros hombres, sino que repite en sí un tipo genérico. ¿Ya? Entonces eso es lo que ocurre con el tema de la masa, que finalmente es masa mientras que repita un tipo genérico, una forma genérica de ser, una forma estándar, como yo les decía, ¿verdad? Entonces, claro, este texto es complejo, ¿cierto? Porque nos está tratando de hacer esta distinción en una época donde aún no era tan claro eso, pero al parecer fue un augurio, porque hoy por hoy ya podemos ver que sí, que es más fácil hacerse una idea de eso, sobre todo con lo mainstream hoy día, ¿cierto? Con todo este fenómeno de las masas, pero a través de la tecnología, ¿verdad? Y bueno, este texto es de José Ortega y Gasset, y se llama El hecho de las aglomeraciones en la rebelión de las masas. Es un fragmento. Muchas gracias, César, gracias. Qué bueno que buscaste el significado. Mostrenco, que es indefinido o carece de características claras y precisas. Entonces, más claro, echarle agua. Estamos hablando de que la masa, ¿cierto?, es un grupo que es indefinido, no tiene, digamos, una diferenciación clara del resto, ¿verdad? Sino que consumimos lo mismo, digamos, no nos diferenciamos en ese aspecto, ¿ya? Voy a volver para que vayamos revisando las preguntas. Ya, entonces, ¿cuál es el sentido del término subrayando en el tercer párrafo del fragmento anterior? Ya, entonces el fragmento lo tengo acá.
Dice, tal vez la mejor manera de acercarse a este fenómeno histórico consiste en referirnos a una experiencia visual subrayando una facción de nuestra época que es visible con los ojos de la cara, ¿cierto? Cuando él ya empezaba a analizar este fenómeno, él dijo la mejor manera de hacerlo es a través de la experiencia visual, es decir, subrayando una facción de nuestra época que podemos ver. Vamos a subrayar esta parte que es evidente y que podemos mirar. ¿Ya? Entonces, dice, ¿cuál es el sentido del término subrayando? Destacando, porque una forma de comprender el fenómeno consiste en poner especial atención a la experiencia visible de la aglomeración. Distinguiendo, porque una forma de comprender el fenómeno consiste en diferenciar la experiencia de la aglomeración de otras menos evidentes. Reiterando, porque una forma de comprender el fenómeno consiste en repetir el análisis de los fenómenos visibles de las aglomeraciones. Estableciendo, porque una forma de comprender el fenómeno consiste en demostrar claramente el sentido de la experiencia de la aglomeración. O analizando, porque una forma de comprender el fenómeno consiste en examinar críticamente la experiencia originada por las aglomeraciones. Entonces, ¿cuál será la alternativa más correcta para poder hacer este cambio de la palabra subrayando por otra en la que sigamos manteniendo la idea, ¿ya? Entonces, recordemos este tema de las justificaciones que aparecen por acá, ¿verdad? Porque finalmente en estas es las que nos tenemos que fijar para ir seleccionando. Destacando, dice Belana, muy bien. No sé bien tu nombre, Yasne, la A, Nicolás, la A, muy bien, destacando, porque una forma de comprender el fenómeno consiste en poner especial atención a la experiencia visible de la aglomeración. Vamos a ver. Y por supuesto era la A, ¿cierto? ¿Por qué? Porque finalmente él dice... lo que tenemos que hacer es poner atención a lo que estamos viendo. Qué importante es poner atención a lo que estamos viendo, ¿verdad? Atención real que nos puede servir para analizar, ¿ya? Entonces, destacar es la más correcta. Sigamos con la siguiente. Sí, muy bien, Yasne. Es la única que se centra en lo visual. Gracias a todos los que participaron. ¿Cuál es el sentido del término integran en el contexto del 9º párrafo? Vamos a ver el 9º párrafo. Los componentes de esas muchedumbres, ¿cierto? Empieza aquí a describir que no han surgido de la nada, ¿verdad? Y dice, después de la guerra parecería natural que ese número fuese menor. Aquí topamos, sin embargo, con la primera nota importante. Los individuos que integran estas muchedumbres preexistían, pero no como muchedumbre, ¿ya? Entonces aquí empieza a ponerse más complicada la cosa porque aquí él dice no tiene que ver con la cantidad de gente, ¿cierto? Sino que tiene que ver con la agrupación de esta cantidad de gente. Antes estaban repartidos en pequeños grupos, ¿verdad? Hoy en cambio existen como muchedumbre, ¿ya? Los individuos que integran esta muchedumbre. Entonces, será los individuos que colman esta muchedumbre porque la muchedumbre ha alcanzado un tamaño inconmensurable con individuos que anhelan participar de ellas. Aumentan porque las muchedumbres se multiplican cuando reúnen a los individuos que antes estaban repartidos en pequeños grupos, ¿ya? Complementan porque las muchedumbres se constituyen como tales cuando incorporan un número suficiente de individuos. Acá se centra en el número. ¿Será eso en lo que él se está centrando? Componen porque las muchedumbres están conformadas por individuos que llevaban antes una vida aparte. Acrecientan porque las muchedumbres incrementan su tamaño con individuos que están repartidos por el mundo. Componen la D, muy bien, vamos a ver. Y por supuesto la D, ¿cierto? Porque en realidad no tiene que ver con algo cuantitativo, ¿cierto? Por eso no es la C, porque la C me dice que las muchedumbres se constituyen dependiendo de la cantidad de individuos que hay, ¿cierto? Y eso no es lo que el texto me está diciendo. De hecho, el texto me está diciendo no tiene nada que ver con números, porque si fuera así, después de todas las guerras que hemos tenido, en realidad debería haber menos personas, ¿cierto? Pero el texto es crítico porque habla acerca de que tiene que ver con la forma de organización de estas personas que antes estaban más bien fragmentadas en grupos pequeños, ¿cierto? Y que hoy intentan aglomerarse, ¿verdad? Por eso la D es la más correcta.
Vamos a ver, otra más de vocabulario en contexto. ¿Cuál es el sentido del término alterarlo en el contexto del 12º párrafo? Vamos a ver. El concepto de muchedumbre es cuantitativo y visual. Traduzcámoslo sin alterarlo a la terminología sociológica y ahí empieza a hablar de la masa social, ¿cierto? Y que ha tenido una forma esta sociedad de dividirse en dos factores que son las minorías y las masas, ¿cierto? Y aquí empieza a describir quiénes son las minorías y quiénes son las masas, ¿cierto? Entonces, traduzcámoslo sin alterarlo, este concepto de lo cuantitativo y lo visual, ¿cierto? Como lo trata la terminología sociológica. Entonces, en este contexto, habiendo visto el párrafo, ¿cómo podemos cambiar esta palabra? Dice, alterarlo, podemos cambiarla por cambiarlo porque el concepto de muchedumbre debe expresar con exactitud la combinación de factores individuales y grupales. Sustituirlo porque el concepto de muchedumbre no debe ser reemplazada por la idea de masas obreras. Desnaturalizarlo porque el concepto de muchedumbre debe ser entendido como un fenómeno habitual. Desfigurarlo porque el concepto de muchedumbre debe mantener su sentido original de aglomeración del hombre medio. Afectarlo porque el concepto de muchedumbre no debe ser deformado por otras terminologías sociológicas. Ya, entonces, acá para saber bien cuál debe ser, ¿cierto? Tenemos que ver bien la justificación, que se adecue a la idea que estábamos viendo. Ya, entonces la idea del párrafo era poder traducir este concepto de muchedumbre, que es cuantitativo, que es visual, a términos sociológicos, pero sin alterarlo. Ya, no meternos con otra cosa que no tenga nada que ver con esta cosa de la cantidad, ¿cierto? Y de lo visual. La E dicen muy bien afectarlo porque el concepto de muchedumbre no debe ser deformado por otras terminologías sociológicas. No era, chicos, era la D, desfigurarlo, porque el concepto de muchedumbre debe mantener su sentido original de aglomeración. Por eso es que él, en el texto, Ortega y Gasset, dice que no tenemos que alterarlo, miren, como fenómeno puramente cuantitativo y visual, ¿ya? O sea que acá él está tratando de decir, bueno, vamos a pasar esto a terminología sociológica, pero no perdamos esto que es evidente, ¿ya? Esa estaba un poquito complicada, sí, está claro que estaba un poquito complicada. ¿Por qué? Porque había que fijarse bien en esta parte. Dense cuenta, un fenómeno de muchedumbre, primero es una cosa de cantidades, ¿cierto? Nosotros vemos visualmente que hay mucha gente, mucha gente. Si esto lo tradujéramos a terminología sociológica, la sociología siempre se preocupa de la organización como sociedad, ¿cierto? Y de complejizar esta dinámica. Así como, bueno, realmente los grupos, no sé, minoritarios no son tan minoritarios, sino que tienen que ver con la época en la que estén. La sociología siempre nos intenta decir, mira, lo aparente no es tan así, hay algo complejo detrás de esto. No es que la gente sea pobre, es que hay distintas oportunidades. Ya, los que van a estudiar esto van a entender mucho más a fondo después porque la sociología relativiza harto los fenómenos sociales. Ya les da otra mirada. En cambio acá Ortega y Gasset dice, mira, quiero traducirlo a la terminología sociológica, pero no quiero perder esto que es visual, que es evidente para la gente. Ya, independiente de que el fenómeno de las masas sea muy complejo y que tenga que ver con economía, con moral, con religión, ¿cierto? También es visual, también es evidente que hay más gente porque estamos aglomerados, ¿ya? Por eso él lo hace así, porque él quiere tratar de acercar a la gente a esto, no alejarla, ¿ya? Traducir esto sin alterar esto visual. Bacán, qué bueno que lo pudieron entender, gracias Jackson, porque yo me pongo a hablar caleta, pero me importa que ustedes lo entiendan realmente, esa es la idea. Así que si me dicen que lo entendieron, yo me quedo tranquila. ¿Ya? Entonces por eso era la D, porque no hay que desfigurar este fenómeno, ¿cierto? Tenemos que mantenerlo como un sentido de aglomeración primero que todo. Hay mucha gente, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Ahí sí. Según el autor del fragmento, ¿cuál es la función del intelectual? Ya, entonces, en este caso, ¿cuál es la postura de Ortega y Gasset acerca de la función del intelectual en esta sociedad? Organizar los fenómenos extraños que pueden aparecer en la realidad.
observar el mundo con asombro para tratar de comprenderlo, participar en el mundo con una actitud superior a la del hombre medio, clasificar las realidades que producen sorpresa en los individuos o criticar las realidades políticas imperantes en el presente, ¿ya? ¿Cuál será entonces la postura que tiene Ortega y Gasset acerca del intelectual? Recuerden que destacamos varias partes donde él habla acerca de mirar el mundo con ciertas pupilas. Pupilas, decía, dilatadas del asombro, ¿verdad? La ve muy bien Marceline, súper bien, ¿cierto? Observar el mundo con asombro para tratar de comprenderlo, ¿verdad? La ve ya, igual están dudosas, ¿cierto? Vamos a ver al tiro para que no se queden con la duda. Era la B, por supuesto, ¿ya? ¿Por qué no eran las demás? Porque él en realidad no habla acerca de organizar fenómenos. Él no quiere eso. A él le interesa en realidad que la gente pueda observar y tener una actitud crítica, ¿verdad? Pero él no quiere hacer como un manual de lo que es la problemática de la vida. No le interesa eso, ¿cierto? Sí insta a la gente a observar el mundo con asombro para que ellos puedan sacar nuevas teorías, ¿ya? ¿Participar en el mundo con una actitud superior? No, todo el rato él no está a favor de eso, al contrario, ¿cierto? Su crítica con lo de las masas y con todo el tema tiene mucho que ver con otro tipo de cuestiones y no con tener que ser superior, ¿cierto? Clasificar las realidades que producen sorpresa. Nuevamente, él no busca sistematizar, él no es un científico, él solo está intentando que la gente lo vea, tal como él lo ve. Criticar las realidades, no necesariamente. Si hubiéramos leído el texto completo, tal vez podríamos decir este texto es crítico. Pero hasta ahora se ve que hay una crítica por detrás, pero no está criticando al sistema imperante, no está diciendo estamos así por culpa del gobierno, no está tomando ninguna postura. Solo está diciendo, chicos, observemos el mundo con asombro porque están pasando cosas interesantes. Esa es como la postura del fragmento hasta ahora, ¿verdad? Vamos con la siguiente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se deduce de la lectura del fragmento completo, ¿cierto? ¿Qué podemos deducir? Ya que no es lo mismo que inferir, ¿verdad? Porque la deducción viene tomada de cosas del texto, ¿cierto? Viene directamente de lo que el texto nos muestra, ¿ya? Entonces dice, la vida social de los pueblos no debe estar dirigida por las masas. ¿Será eso una deducción correcta? Los intelectuales deben rebelarse ante la llegada de las masas a la política. Las élites cualificadas no deben ser parte de la vida social de las naciones. Las muchedumbres conducen a la destrucción de la convivencia social. La aglomeración debe ser combatida por todos los medios al alcance. Entonces, ¿cuál será una deducción correcta a partir de lo que nosotros hemos estado leyendo del texto? ¿Será una postura correcta, digamos, una deducción correcta, decir que la vida social de los pueblos no debe estar dirigida por las masas? ¿Será eso lo que Ortega y Gasset quiere decir? Los intelectuales deben rebelarse ante la llegada de las masas a la política. Las élites cualificadas no deben ser parte de la vida social en las naciones. Las muchedumbres conducen a la destrucción de la convivencia social o la aglomeración debe ser combatida por todos los medios. La B dice Jackson, Marceline dice la C. Los intelectuales deben rebelarse ante la llegada de las masas o las élites cualificadas no deben ser parte de la vida social. Ya, vamos a ver cuál es más correcta. Era la A, ¿ya? ¿Por qué? Porque en realidad lo que él quiere decir, una deducción correcta, ¿cierto? Sería que la vida social no puede imperar la masa por sobre la vida social que todos, todas y todes queremos tener. ¿Ya? Un tiempo imperó mucho la masa en nuestro sistema, ¿cierto? Las masas dominantes, como por ejemplo que antes solo los hombres latifundistas de 25 años hacia arriba, ¿cierto? Estoy hablando de 1800, ¿verdad? Después de 1810, ¿cierto? Después de nuestra independencia, solo aquellos hombres podían votar. No podían votar las mujeres, no podían votar los hombres que no tuvieran propiedades, por ejemplo, ¿ya? O que no supieran leer, ¿verdad? Eso luego cambió con el voto universal, ¿cierto?
porque finalmente esto es lo que él y varios autores están en contra, ¿cierto? De que finalmente solo las masas que tengan más influencia y más poder terminen comiéndose la vida social de todos los individuos y de todos los pueblos, ¿cierto? Como él lo dice, pueblos, ¿ya? Porque, claro, son las minorías finalmente las que salen afectadas de las decisiones que toma la masa dominante, ¿cierto? Por eso él hace tanto hincapié en este tema, siempre hace tanto hincapié en esto de que tenemos que ser individuos, ¿cierto? El tema de la masa es que no nos podemos distinguir, no tenemos voz propia, ¿cierto? Seguimos lo de la masa, ¿ya? Entonces, sigamos. Ya, ¿qué relación se establece entre el 7º y el 8º párrafo del fragmento leído? Ya, entonces acá tenemos 2 secciones. Este tipo de preguntas no nos habían salido, fíjense, sino que nos habían salido más preguntas, las clásicas. Pero acá tenemos ya una tablita, ¿cierto? Entonces, en el 11º párrafo y en el 12º párrafo. Creo que se los puse, sí. Recordemos un poquito, claro, la heterogeneidad. Pierre, muy bien. La muchedumbre, ¿cierto? De pronto se ha hecho visible, se ha instalado en los lugares preferentes de la sociedad. Vean, ahí dice lo que estábamos hablando de la pregunta anterior, ¿cierto? La muchedumbre se ha instalado en los lugares preferentes de la sociedad. Antes, si existía, pasaba esto inadvertido, ocupaba el fondo del escenario social. Ahora se ha adelantado y ahora ya no hay protagonistas individuales, sino que hay solo coro, hay solo masa, ¿cierto? El concepto de muchedumbre aquí nos dice es cuantitativo y es visual. Ya, si lo traducimos, ¿cierto? Sin alterarlo, vamos a hallar la idea de la masa social. La sociedad es siempre una unidad dinámica de 2 factores, minorías y masa, ¿cierto? Entonces, para resumirlo, en la parte del párrafo 11, ¿cierto? Tenemos que este hecho ya se ha hecho visible, el hecho de la muchedumbre, ¿verdad? Está en lugares preferentes de la sociedad, antes no pasaba, antes la gente, digamos, las minorías tenían más poder, recordemos el problema de la élite, de la burguesía, ¿cierto? En cambio, hoy en día somos solo un gran coro, una gran muchedumbre. Eso en la parte del párrafo 11, ¿cierto? En la parte del párrafo 12, digamos, está intentando definir lo que es la idea de la masa social, qué es la masa, ¿cierto? Y qué es el individuo, o qué es la minoría en este caso, ¿ya? Ya. Entonces ahí podemos hacer un pequeño resumen. Entonces, en el párrafo 11, 11, se caracteriza a la muchedumbre como un elemento inherente a la sociedad. O sea que si hay sociedad, hay muchedumbre. B. Se indica que las muchedumbres habían pasado inadvertidas en la sociedad. La C, en el párrafo 11, se postula que las muchedumbres han recuperado su protagonismo en el escenario social. La D, se distinguen los espacios que ocupan las muchedumbres y las minorías en la sociedad. La E, se destaca la existencia de la muchedumbre como fenómeno visible, ¿ya? Entonces, esa es para el 11º párrafo, ¿ya? Para el 12º párrafo, tenemos las siguientes alternativas. Se explica que la sociedad está dividida en minorías calificadas y masas obreras. Se sugiere que la muchedumbre se puede convertir en un fenómeno evidente y protagónico. Se plantea que la muchedumbre es cualitativamente mejor que la masa. Se contrastan las características de las muchedumbres con las minorías cualificadas. Se define cualitativamente la muchedumbre como el hombre medio e indiferenciado, ¿ya? Entonces acá tenemos que ir viendo por ambas partes cuál será la más correcta, la E, estoy segura, aunque me equivoque. Muy bien, Marceline, excelente que te hayas arriesgado de esa manera. Muy bien, la E. Bien, se destaca la existencia de la muchedumbre, ¿cierto? Sí, se define cualitativamente a la muchedumbre como el hombre medio e indiferenciado, ¿ya? Vamos a ver entonces, por supuesto que era la E, ¿cierto? Claro que sí, porque sobre todo por la del 11º párrafo, ¿cierto? Se destaca la existencia como fenómeno visible de estas masas, ¿ya? Teniendo esa clara, la otra era más fácil de diferenciar, ¿cierto? Muy bien, excelente chicos y chicas, bacán. Ya, miren, nos queda súper poquito. Uy, les di la respuesta, la embarré. Bueno, no importa, ya que se las di, hablemos de esto.
¿Cuál de las siguientes opciones expone la síntesis del fragmento leído? ¿Cierto? Entonces no podía ser la rebelión de las masas y sus consecuencias en Europa. A lo largo de la historia, no se detuvo en eso en ningún momento, ¿verdad? La experiencia visual y cualitativa de la aglomeración como parte del fenómeno de las masas, por supuesto que sí, pues si se basó todo el rato en este hecho de la mirada y de la aglomeración como un fenómeno visible, ¿cierto? El desinterés de los intelectuales como observadores de los grandes procesos, no se detuvo en que los intelectuales nunca dijeron nada, no. Al contrario, nos decía, en todos ustedes hay un intelectual, piensen, observen, ¿cierto? La transformación de las muchedumbres en individuos sin capacidad de reflexión, no, nada que ver, ¿cierto? No tiene que ver con que esto se haya transformado, ¿cierto?, por este tipo de incapacidad de reflexión, ¿verdad? Claro, a la vez la embarré, disculpen, pero así aprovecho también de agilizar un poco este proceso. El surgimiento de las masas obreras ha posibilitado una serie de espacios para las minorías cualificadas, nada que ver, no se detiene en el tema de las masas obreras, ¿cierto? Esa era la síntesis finalmente del fragmento leído, ¿ya? Y la última, ¿cuál es la actitud del emisor ante el surgimiento de las masas? Qué importante esta pregunta para tener claro qué postura tiene el autor, ¿cierto? ¿Cuál es la actitud finalmente que tiene Ortega y Gasset con respecto al tema de la masa? Analítica y crítica, racional pero autoritaria, parcial pero desconfiada, metódica, optimista, ya, polémica y sarcástica. ¿Cuál será el tono realmente que tiene él en el texto? ¿Qué pudieron identificar ustedes? La A, analítica y crítica, súper bien. La A, sí, César, Yasmín, sí, a mí también me parece que es la A, por supuesto, ¿cierto? Totalmente analítico y parcialmente crítico, ¿cierto? Podría haber sido aún más crítico. Sí, yo creo que el texto completo es muy crítico, ¿cierto? Súper bien a todos, súper bien, excelente. Sobre todo, esta parte es súper evidente, que está tratando de hacerme un análisis exhaustivo, o sea, me descomprimió el fenómeno de masas, así como en varias ramificaciones, ¿verdad? Ahí ya sabemos que es analítico. Súper bien, Matías, tú lo pudiste evidenciar y Víctor Hugo evidenció más la parte crítica, ¿cierto? Súper. Nos queda el otro texto, me parece. Acá está. Voy a desaparecer para que lo podamos leer rápidamente. Entonces, preguntas de la 73 a la 80. En 1901, el gran arqueólogo británico Flinders Petrie descubrió en Abidos, en la tumba del rey Dier de la dinastía primera, me parece, hacia 3000 a.C., un brazo momificado que alguien había arrojado en un rincón. ¿Ya? Entonces, esto fue lo que descubrió este señor, un brazo momificado. El miembro, probablemente de una mujer, estaba envuelto en vendas de lino. Cuando Petrie las retiró, aparecieron ante su vista 4 espléndidos brazaletes compuestos de oro, turquesa, lapislázuli y amatista. Las 4 pulseras conservadas en el Museo del Cairo, con todo su brillo original, son uno de los testimonios más antiguos de la presencia de joyas de oro en el antiguo Egipto. Ciertamente, en varias tumbas predinásticas se han encontrado pequeñas muestras de oro, pero fue en época tínita, el periodo en el que la capital de Egipto estuvo en Tinis, en el Alto Egipto, hasta la dinastía II, cuando los orfebres egipcios alcanzaron una gran pericia. Este alto nivel se mantuvo en los periodos siguientes, como prueban los hallazgos en la pirámide del faraón Sekhemkhet, de la dinastía III, digamos. En particular, un recipiente de oro en forma de concha marina y un brazalete compuesto de pequeñas esferas doradas, así como el ajuar hallado por George Reiner en la tumba de la reina Eteferes de la dinastía IV, ¿ya? Entonces acá nos está hablando acerca del encuentro de oro, ¿cierto?, en estas tumbas, y nos empieza a explicar que realmente se han encontrado pequeñas muestras de oro, pero en esta época tinita, que es la que está acá, ¿cierto? Alcanzaron una gran pericia, ¿cierto? Lograron encontrar más oro, ¿cierto? Más joyas, ¿verdad? Y empiezan a relatar entonces cómo este nivel de encontrar muchas joyas, ¿cierto?, se mantuvo por harto rato, ¿ya? Pasaron harto encuentro de harto oro, ¿cierto? En estos tiempos los egipcios conseguían el oro en yacimientos relativamente próximos, ¿ya? En la época tinita, ¿cierto?
Entonces encontraban estos yacimientos de oro en lugares próximos, en particular en los wadis, cursos fluviales secos, ríos secos, ¿cierto? Ahí se acumulaba más cantidad de oro. Del desierto oriental del Alto Egipto en el sur del país. No fue hasta el Imperio Medio, a finales del tercer milenio antes de Cristo, cuando se empezó a importar el oro masivamente de Nubia, en el actual Sudán. ¿Ya? Entonces, en esta época, en el tercer milenio antes de Cristo, se empieza a importar a otros lugares, pero hasta antes de esa época solo lo íbamos a encontrar en estos sitios de los cursos fluviales secos, ¿cierto?, que se ubicaban en el Alto Egipto, que era el sur del país. Después ya podemos ver que empieza a haber en otros lugares, ¿cierto? La consiguiente abundancia de oro alimentó el gusto por las joyas en la corte. Todos querían joyas después de eso. Al tiempo que la influencia artística del Próximo Oriente y del Egeo inspiraba nuevas formas y técnicas de orfebrería. Podría decirse que fue en el Imperio Medio cuando la orfebrería egipcia alcanzó su cenit. ¿Ya? Entonces, en el Imperio Medio, ¿cierto? Cuando la orfebrería alcanzó su cenit, los tesoros exhumados por Petrie y Jacques de Morán en el Laún y Dashur, respectivamente, en varias tumbas de reinas y princesas de la dinastía 12, reflejan la perfección que alcanzó el arte de la fabricación de joyas. Ya, entonces se volvió una práctica recurrente, todos los reyes querían joyas. En el Imperio Nuevo, el famoso ajuar de Tutankamón, faraón de la dinastía... Perdón que sea lenta para esto, de la dinastía 18 a mediados del siglo XIV a.C., si se prescinde de la incomparable máscara funeraria, no aporta novedades en cuanto a las técnicas, las mismas que el Imperio Medio, aunque sí presenta aspectos originales en la temática y las formas, ¿ya? Entonces, bueno, acá empiezan a hablar acerca del arte de la fabricación de joyas, ¿cierto? Y empieza a hablar de que en el Imperio Nuevo, ¿verdad?, se empiezan a fabricar nuevas cosas que si se prescinde de la máscara funeraria, porque la máscara funeraria fue, ¿cierto?, un tremendo hallazgo, pues, y es preciosa porque está hecha de joyas y todo el tema, y si vemos que es funeraria, no, tiene un valor inconmensurable, ¿cierto? Pero si dejamos fuera ese fenómeno de la máscara, en realidad no hay mucha novedad en cuanto a las técnicas, ¿cierto? Siempre ocupan las mismas que en el Imperio Medio, dice acá, pero sí presenta aspecto original en la temática y en la forma. Y esto lo refleja claramente, ¿verdad? Tal vez no ocuparon una técnica tan innovadora para hacer las máscaras, pero la temática y la forma es preciosa, es única, ¿cierto? Es lo que ha trascendido, de hecho, en la historia. Durante la dinastía 21, 300 años después, las técnicas y los motivos alcanzarán la perfección. Ejemplo de ello son los soberbios vasos hallados en la tumba tanita de Susenes I, ¿cierto? Entonces, después de esa época, ¿cierto?, vamos a alcanzar un mayor nivel de originalidad, ¿verdad? Existen numerosos testimonios de la pasión que sintieron los egipcios por el oro. ¿Ya? Entonces, hay un tema con la pasión que tenían estos egipcios por el oro para empezar a hacer muchas más cosas, ¿cierto? Uno de los más espectaculares es el tesoro del Imperio Medio que halló el arqueólogo francés Fernand Bisson de la Roque en 1936 entre los restos de un templo erigido en honor al rey Sesostris I, segundo faraón de la dinastía 12, que aparecieron bajo los escombros de un templo greco-romano en la localidad de El Tot. Ya, entonces aquí vamos a empezar a hablar de los primeros descubrimientos. A menos de 1 metro de profundidad, Bisson de la Roque se topó con un escondrijo que contenía unas estatuillas de bronce de la época saíta, que son los siglos 7, ¿cierto?, al 6 a.C. Recuerden que ahí vamos para atrás. Y muy cerca halló 4 pesados cofres de bronce. Tanto en sus tapas como en sus pomos de cierre, Bisson pudo leer el nombre de la coronación de Amenemhat II, hijo del sucesor de Sesostris I. ¿Ya? Entonces, súper valioso porque eran unos cofres, ¿cierto?, que eran muy pesados, pero que además tenían una inscripción, ¿cierto?, muy importante, que era el nombre de un rey, ¿verdad?, de un faraón. Los cofres contenían un verdadero tesoro de oro, plata y lapislázuli. O sea, era un montón de joyas, porque si eran pesados, y eran 4, era un montón. 2 de ellos guardaban entre joyas y lingotes de plata 10 lingotes de oro, numerados en hierático del 1 al 10, con un peso de 6,505 kilogramos cada uno. O sea, increíble. En
orden hierático del 1 al 10 con un peso de... El tesoro de Thoth, que hoy podemos contemplar en los museos del Cairo y el Louvre, podría interpretarse a primera vista como una muestra del amor final de Amenemhat II hacia su padre Sesostris en forma de valiosísimo regalo. Sin embargo, el uso del oro tenía en el antiguo Egipto significados más profundos. Y aquí es donde nos aventuramos ya por fin más al meollo del texto. Hizo como una tremendísima introducción, ¿cierto? En épocas anteriores se habían hecho a los difuntos reales ofrendas funerarias de excepcional riqueza, que no se limitaban a dotar al muerto de los alimentos y los útiles cotidianos necesarios para la vida en el más allá. Recuerden que, la cultura egipcia, ¿cierto?, enterraba a sus muertos con la visión de que iban a revivir y que iban a necesitar objetos para poder habitar en el más allá. Por ejemplo, el arqueólogo francés Jean-Philippe Louer halló en las galerías subterráneas de la pirámide del rey Djoser de la dinastía tercera, como para buscar directamente lo que preguntan, sí, sería bueno, igual a mí me gusta hacer una pasadita rápida como para poder tener más o menos el texto global en nuestra mente, ¿ya? Porque finalmente si lo vamos localizando al principio, al tiro, no vamos a dar con la respuesta casi nunca, ¿cierto? Es más complicado, ¿ya? Me gustaría que pudiéramos terminar de leerlo e ir pasando rápidamente a las preguntas porque no quedan tantas, ¿ya? Entonces, empieza, ¿cierto? Un número semejante, 40.000 vasos de piedra primorosamente cincelados. Un número semejante de vasos impide considerarlos como simples contenedores de comida o bebida, ¿cierto? Tienen un significado mayor. Elaborados por los mejores artesanos de la época, los vasos de piedra eran por entonces el mayor exponente de un alto estatus social y económico, y transmitían la idea de que cuantos más vasos se tuvieran, mayor era el poder. ¿Ya? Entonces eso es importante, que el uso finalmente del oro o de los objetos tiene que ver con el poderío de quienes lo tienen, ¿verdad? Más que con que sean simplemente hermosos, ¿cierto? Tiene una significación mayor. Esta significación pasó redoblada de la piedra trabajada al oro, cuando se convirtió en el Imperio Medio en el metal de moda en la corte. ¿Ya? Y este texto es Los tesoros de los reyes de Egipto, el oro de los faraones de National Geographic. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a las preguntas. Ahí sí. Ya. Entonces, ¿cuál es el sentido de la palabra reflejan en el contexto del segundo párrafo del fragmento anterior? Ahora ya vamos a una lectura más localizada, ¿ya? Entonces, reflejan, acá estábamos hablando de los yacimientos de oro, ¿cierto? Donde se podían encontrar los tesoros exhumados por Petrie y Jacques de Morán en el Lun y Dachau, respectivamente, en varias tumbas de reinas y princesas de la dinastía 12, reflejan la perfección que alcanzó el arte de la fabricación de joyas. ¿Ya? Entonces todos estos tesoros que fueron encontrados por estos personajes reflejan finalmente la perfección de este arte de la fabricación de joyas en Egipto. Entonces reflejan, se puede cambiar por proyectan, ya que son una prueba incuestionable de la prolijidad característica de los egipcios. Revelan, puesto que, gracias a este descubrimiento, conocemos un aspecto de los egipcios. Evidencian, pues constituyen un testimonio de la experticia de los orfebres egipcios. Manifiestan, puesto que la orfebrería es la máxima expresión artística de los egipcios. O exponen, pues es una muestra concreta de la superioridad de los egipcios en la orfebrería. Recordemos el párrafo. Entonces, todas estas cosas que encontraron en las tumbas de las princesas, ¿cierto?, que se ve por la influencia que tenía el Oriente también en estas nuevas formas, en estas nuevas prácticas, reflejan la perfección del arte de la fabricación de joyas. La C, me dicen por acá, Nicolás, César, Luis, Víctor Hugo, muy bien, evidencian, pues constituyen un testimonio de la experticia de los orfebres. Excelente, súper bien. Vamos a la siguiente. ¿Cuál es el sentido de la palabra impide en el contexto del sexto párrafo? Entonces la tenemos acá. Un número semejante de vasos, que eran los vasos de piedra que vimos, ¿cierto? Impide considerarlos como simples contenedores de comida o bebida para servir al difunto. Tantos vasos, 40.000 vasos de piedra primorosamente cincelados, o sea, así ya full detalle. Impide, en realidad no nos permite considerarlos como simples vasos, sino que tiene que tener un significado mayor, ¿verdad? Entonces, imposibilita que el emisor se opone a la idea de que los vasos tengan un sentido meramente utilitario. Dificulta porque el emisor considera complicado pensar que los vasos tengan un sentido meramente utilitario.
Evita porque el emisor descarta la creencia de que los vasos tengan un sentido netamente utilitario. Reprime porque el emisor desecha la suposición de que los vasos cumplan la función de envases para echar comida. O refrena porque el emisor rechaza la tesis de que los vasos sean solo objetos para contener comida. Entonces, un número semejante, ¿cierto?, nos impide considerarlos como simples contenedores de comida, ¿ya? Elaborados por los mejores artesanos, ¿cierto?, adquieren otro tipo de significación. Me dicen acá la C o la B. Evita porque el emisor descarta la creencia de los vasos, o dificulta porque el emisor considera un poco complicado. Claro, B o C pueden ser las más correctas, ¿verdad? Vamos a ver. Miren, y era la A, yo ni siquiera me acordaba, había descartado la A. Porque el emisor se opone a la idea de que los vasos tengan un sentido meramente utilitario. Claro, o sea, se opone rotundamente él dentro de su raciocinio con respecto a los fenómenos que está viendo. Él dice, ¿sabes qué? Realmente yo me opongo a esta idea, yo no creo que eso sea así. Revisemos bien este párrafo para saber qué es que se opone realmente, ¿ya? Entonces, claro, empieza a hablarnos acerca de que los muertos los entierran con objetos cotidianos, ¿verdad? Pero acá dice que realmente él se opone a esta idea de que sean solamente simples contenedores, porque hay 40.000 vasos que están así cincelados, pero específicamente. Elaborado por los mejores artesanos de la época, los vasos de piedra eran el mayor exponente de un alto estatus social y económico, y transmitían la idea de que cuanto más vasos se tuvieran, mayor era el poder de su propietario. Ya, ahora entiendo bien por qué es oponerse, ¿verdad? Porque él igual acá empieza a justificar todo el rato el hecho de que no es posible bajo ningún punto que esto sea netamente algo como utilitario para la vida en el más allá. ¿Para qué un rey va a querer 40.000 vasos, cierto? Entonces, claro, él dice realmente están elaborados por los mejores artesanos, po. Son vasos de piedra que en esa época ya eran caros, ¿ya? Entonces, él dice, ¿de qué me estáis hablando? Obviamente que esto no es utilitario, ¿verdad? Obviamente esto tiene un sentido mayor, ¿ya? Vamos a la siguiente. A partir de lo expresado en el texto, el oro fue considerado por los egipcios como un metal que era típico, las técnicas aplicadas eran exclusivamente de Egipto. Era práctico este metal porque lo usaron preferentemente para fabricar objetos útiles. Era cotidiano porque era tan abundante que esto posibilitaba que todos accedieran a este material. Era imprescindible porque fue una materia prima en la fabricación de tumbas egipcias. O era simbólico debido a que su uso adquirió un significado ritual. La E, dice Javier, muy bien Angeli, muy bien Matías, Yasne. Claramente, ¿cierto? Tiene un significado simbólico y por eso siempre nos hablan de la significación que pueda tener este metal, ¿verdad? De acuerdo con la información contenida en los párrafos 2 y 4 del texto anterior, ¿qué tenían en común los tesoros que encontró Fernand Bisson de la Roque y Jacques de Morgan? Veamos el párrafo 2. Entonces acá habla de que los egipcios conseguían el oro en yacimientos relativamente próximos, ¿cierto?, en cierta parte del sur del país. No fue hasta el Imperio Medio, a finales del tercer milenio, cuando se empezó a importar el oro masivamente. La consiguiente abundancia de oro alimentó el gusto por las joyas en la corte, ¿ya? Y ahí es donde él empieza a encontrar tesoros, ¿cierto? Los tesoros exhumados por Petrie y Jacques de Morgan, ya respectivamente en varias tumbas, reflejan la perfección, ¿ya? Entonces encontró tesoros que reflejan la perfección. Y veamos el párrafo 4. Ahí sí. Existen numerosos testimonios de la pasión que sintieron los egipcios por el oro. Uno de los más espectaculares es el tesoro del Imperio Medio que halló el arqueólogo francés de la Roque, ya entre esos restos de un templo erigido en honor al rey, segundo faraón, bla bla bla, que aparecieron bajo los escombros de un templo greco-romano. Ya, entonces nos hablan acerca de tesoros, ¿cierto?, que tuvieron estos reyes, estos faraones, ¿cierto?, y que eran tesoros muy preciados si eran de ellos. Ya, entonces, de acuerdo a los párrafos 2 y 4, ambos los tesoros hallados por estos dos personajes, ¿cierto?, ¿qué tienen en común? Que ambos pertenecieron a reinas y princesas de la dinastía 12, que ambos correspondieron al Imperio Medio del Antiguo Egipto, que ambos fueron encontrados en el desierto oriental del Alto Egipto, que ambos aparecieron bajo los escombros de un templo grecorromano, o que ambos formaron parte del atuendo de mujeres que vivieron en Egipto. Entonces veamos, encontrábamos que era un templo, ¿cierto?, un tesoro del Imperio Medio.
Y este también vemos que fue en el Imperio Medio. Ya, veamos si eso sirve, si eso es suficiente, digamos, para encontrar la alternativa correcta. La B, muy bien Javier, muy bien Matías. Steffi dice la A. No, ahora se arrepintió, ya no dice la A. Ya, muy bien. Claro, yo también hubiera pensado que eran de reinas y princesas específicamente, pero al parecer tiene que ver con la otra alternativa, que es la del Imperio Medio, ¿cierto? Con una rápida lectura nos pudimos dar cuenta que era así, ¿verdad? Vamos acercándonos a la última, ya nos queda muy poquito. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta un objeto cuyas características permiten al emisor catalogarlo de incomparable? 4 brazaletes descubiertos por el arqueólogo británico Flinders Petrie, un recipiente de oro en forma de concha marina, el ajuar hallado por Jorge Reisner en la tumba de la reina Eteferes, la máscara funeraria de Tutankamón o 4 pesados cobres de bronce hallados por Bisón de la Roque. ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes opciones entonces permiten al emisor catalogar de incomparable? La A, muy bien Francisco, excelente. 4 brazaletes descubiertos por el arqueólogo británico. Yo me acuerdo de los brazaletes y me acuerdo también de los pesados cofres, ¿cierto? La D, la máscara funeraria. Mira, la máscara funeraria no puede ser César, ya de partida, porque acuérdate que decía, si pasamos de lo de la máscara, no hay como que en este periodo al parecer la máscara fue lo más importante, pero no hay otras cosas. Sí se detiene el autor en esto de los pesados cofres y se detiene en lo de los brazaletes. Entonces está como en esa, yo creo, la disyuntiva, ¿ya? Yo recuerdo que en el texto decía eso, que la máscara funeraria no era tan interesante. Puede ser que me equivoque, veamos. Me equivoqué, lo dije y me ocurrió, me equivoqué. Al parecer, claro, presenta un objeto que es incomparable lo de la máscara. Miren, yo no me acordaba, yo recordaba que lo decía de otra forma. Lo voy a revisar, de hecho, para que no quedemos con la duda, porque me parece extraño. Yo en realidad había visto la otra alternativa como más claras. Acá está. Entonces, para que no queden dudas, ya yo quedé con dudas porque yo entendí que esa máscara no era tan interesante, ya por lo mismo me voy atrás para que quede claro, ya. En el Imperio Nuevo, el famoso ajuar de Tutankamón, faraón de la dinastía 8 a mediados del siglo XIV, ¿cierto? Si se prescinde de la incomparable máscara funeraria, no aporta novedades. Ah, ya, ahí está. Lo que sucede es que yo entendí que la máscara funeraria no era tan novedosa, pero no era así, sino que tenía que ver con que la máscara funeraria era novedosa en cuanto a técnica, ¿cierto? En cuanto a temática y forma, ¿verdad? Pero además de la máscara funeraria, en este periodo que él está hablando, no hay nada más interesante que la máscara. Ya. Ahí ya tenemos más claro este fenómeno, ¿cierto? A mí, como les digo, me había quedado la duda y preferí consultarlo. Acá no es que sepamos todo, ¿verdad? Tenemos un montón de cosas por aprender y yo aprendo con ustedes también, sobre todo usar esta cuestión. Ya. 74, 75, 76. Ya, y acá está, ¿cierto? Era la D, la máscara funeraria. Muy bien, Jazmín, muy bien, César. Ya era mi error, porque me acordaba de los otros dos y no tanto de la máscara. Sigamos ya nos vamos acercando al final. Este parrafito, el arqueólogo francés Jacques-Philippe Louer alcanzó en las galerías subterráneas de la pirámide del rey Djoser de la dinastía tercera cerca de 40.000 vasos de piedra primorosamente cincelados. De acuerdo con el contexto del sexto párrafo, el descubrimiento aludido en el segmento anterior revela ¿qué cosa? La predilección de los egipcios por usar la piedra por sobre el oro para elaborar objetos de uso cotidiano, el valor de los habitantes del antiguo Egipto, que le otorgaban, los habitantes del antiguo Egipto a los objetos que el difunto pudiera utilizar en otra vida, la enorme riqueza que diferenció la época que vivió el rey Djoser de otros reinados, la necesidad que tenían los difuntos de poseer objetos que recuerden su paso por la tierra, o el propósito de los egipcios de evidenciar el alto estatus social y económico del propietario de la tumba. La E, la B, ya, muy bien. La E, súper bien, ¿cierto? El propósito del egipcio era evidenciar el alto estatus, ¿cierto? Económico, social, con este tipo de objetos que eran tan valiosos, ¿cierto? ¿Ya? ¿Por qué no podía ser la B? El valor que los habitantes del antiguo Egipto otorgaban a los objetos que el difunto pudiera utilizar en otra vida.
Claro, porque eso es una parte, ¿cierto? Que no es, está súper bien, ¿cierto? Pero claro, muy bien, por lo que dice Yasne es por el fragmento. Como estamos hablando solo del fragmento, ¿cierto? Claro, tiene que ver con el tema del estatus, porque recuerden que después, más adelante, también esto se va justificando porque el autor igual dice, pucha, más allá de que sean objetos de uso cotidiano, también tienen que ver con el tema de que, claro, que hay un trabajo así súper fuerte y que esto no está en tumbas de personas comunes y corrientes, ¿cierto? Sino que en personas de alto estatus social y económico. Por eso es que solo teníamos que analizar la parte del fragmento, ¿ya? Súper bien. 79. ¿En cuál de las siguientes opciones se reconoce una opinión? ¿Ya? Ojo con esto entonces. ¿Cuándo puedo decir que un autor está opinando? ¿Ya? No fue hasta el Imperio Medio, finales del tercer milenio, cuando se empezó a importar el oro masivamente de Nubia en el actual Sudán. La consiguiente abundancia de oro alimentó el gusto por las joyas en la corte, el tiempo que la influencia artística del Próximo Oriente y del Egeo inspiraba nuevas formas y técnicas. Las 4 pulseras conservadas en el Museo del Cairo con todo su brillo original son uno de los testimonios más antiguos de la presencia de oro en Egipto. Existen numerosos testimonios de la pasión que sintieron los egipcios por el oro. Uno de los más espectaculares es el tesoro del Imperio Medio que halló un arqueólogo francés. Esta misma significación pasó redoblada por la piedra trabajada oro cuando este se convirtió en el metal de moda de la corte. La D súper bien, ¿cierto? Y claramente era esa, porque tenemos acá el tema de la opinión, uno de los más espectaculares. Eso ya es súper bien, César, esa ya es una opinión, ¿verdad? Evidentemente. Y la última patita, chicos, chicas. A partir de lo expresado en el texto, ¿qué podemos inferir? ¿Qué nos queda a nosotros acerca de los egipcios? Que no fue dicho, sino que podemos imaginar, ¿verdad? Que podemos concluir dependiendo de lo que hemos visto, ¿cierto? Y leído. Los egipcios extendieron el uso del oro a otras culturas de la antigüedad. Rechazaron el uso de otros metales en su orfebrería. Utilizaron técnicas de orfebrería que excluyeron la influencia foránea. Perfeccionaron en forma progresiva sus técnicas orfebres. Atribuyeron al oro un significado eminentemente mortuorio. ¿Cuál será? ¿Qué pasa con los egipcios? ¿Cuál sería una inferencia correcta que tuvieron con respecto al oro? Extendieron el uso de oro a otras culturas, rechazaron el uso de otros metales, ya utilizaron las técnicas de orfebrería y excluyeron todo lo que fuera extranjero. La D, la E, perfeccionaron las técnicas orfebres, le atribuyeron al oro un nuevo significado, ya estoy viendo otras letras. La E, súper bien, era la D, perfeccionaron sus formas, sus técnicas orfebres con el tiempo, ¿cierto? Entonces pasaron de tener formas muy simples y hechas en piedra, digamos, a pasar a perfeccionar progresivamente esto y a utilizar el oro, utilizar otras piedras, ¿cierto? A hacerlo mucho más perfecto y por lo mismo los últimos hallazgos eran brazaletes con un montón de combinaciones, ¿cierto? Ya no era solo un material, eran muchas combis, ¿cierto? Así que era la de chicos, chicas. Ya vamos entonces a finalizar. Termino con darle las gracias por su respeto, por su confianza con el tema de las clases. Eso se agradece un montón. Que puedan también seguir confiando, ¿cierto? A pesar de que todos nos equivocamos, tenemos ciertos errores de repente. A mí también se me pasan a veces las diapositivas, todo el tema. Pero qué bueno que tengan tanto respeto con sus profesores y profesoras. Ha sido súper agradable la experiencia de hacerles clase. Así que no tengo nada más que desearle mucho, mucho éxito a todos y a todes y a todas para que les vaya súper bien en este proceso de PSU, ¿ya? Que les vaya súper bien y les reitero las gracias porque si no fuera por su respeto, esto sería algo muy terrible de hacer. Así que gracias a ustedes antes que a todos. Que estén súper bien. Chao, chao.